¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Siguiente panel compuesto por el título Contenidos accesibles de la necesidad a la realidad. Expone Nahuel González, ingeniero en electrónica, docente e investigador en tecnologías para la inclusión. Lo recibimos con aplauso de bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas por estar hoy presentes, pensando sobre todo en cómo desde el lugar que cada uno tiene podemos trabajar en función de la inclusión. La inclusión es una tarea de todos, es un compromiso de todos, y tal como decía Daniel decía, soy ingeniero, no sé qué hago tanto acá, yo también soy ingeniero y justamente se requiere de una mirada compleja para abordar una temática compleja. Por lo cual lo que les propongo es invitarlos a conocer acerca de un proyecto social que coordino, que es Innovar para Incluir, Conocimiento y Aprendizaje Colectivo, en el cual tenemos tres grandes ejes. El primero es la divulgación científica, el segundo es la formación en tecnologías para la inclusión y el tercero es el desarrollo de diferentes herramientas, tanto basadas en software como hardware, para que justamente estén accesibles a la comunidad y a toda aquella persona que los necesite. La temática que nos encuentra hoy tiene que ver con los contenidos accesibles y en ese sentido yo considero que el desarrollo de una persona puede verse limitado o favorecido, entre otras cuestiones, por su contexto, pero sobre todo por las oportunidades que encuentra a lo largo de su vida. Estas oportunidades se encuentran vinculadas a poder acceder a la información, a la educación, al trabajo, al ocio, a la cultura. Justamente tienen que ver con el pleno ejercicio de derechos y en particular justamente tienen que ver con áreas transversales de la vida, tienen que ver con el desarrollo de cada uno de nosotros. Particularmente, como para no detenernos tanto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que la discapacidad es un concepto que va evolucionando. Hemos visto cómo a través de los diferentes momentos históricos, los paradigmas ha cambiado los diferentes modelos y particularmente establece que las barreras surgen de la interacción entre la persona y el medio, entre la persona y el contexto o el entorno. Para lo cual justamente lo que vamos a tratar de hacer es analizar algunas barreras vinculadas justamente a cuestiones que plantea la Convención. Quiero resaltar tres conceptos que menciona la Convención, que son la accesibilidad, el diseño universal y justamente la comunicación, como se ha hablado previamente en otras exposiciones. Actualmente en el mundo existen el 15% de la población mundial posee una discapacidad. Si miramos puertas adentro de lo que sucede en nuestro país, encontramos a partir del último censo, y tal vez difiere un poco con las cifras, que más de 5 millones de personas de nuestro país poseen una discapacidad. Por lo tanto, encuentran diferentes barreras para poder desarrollarse y para poder ejercer plenamente sus derechos. Particularmente las distintas barreras que podemos encontrar son las barreras a veces más fáciles de solucionar, las barreras físicas, arquitectónicas, edilicias, los que en muchos casos solamente se necesita dinero. ¿Qué pasa? Que cuando justamente no necesitamos de otros conocimientos, de otras cuestiones vinculadas a poder atender a otras necesidades a través de ciertas barreras culturales, sociales, ideológicas o comunicacionales. Hoy en día lo que nosotros nos encontramos es en una sociedad que muchas veces prima lo que se llama el determinismo tecnológico. Es decir, que la tecnología se concibe como un generador inexorable de cambios sociales y se sostiene a la tecnología como neutral y autónoma. ¿Qué significa esto? Hoy muchas políticas públicas están vinculadas justamente al aprovisionamiento o a la entrega de ciertos dispositivos, recursos, software, artefactos, como si meramente la entrega de aquellos recursos pudiese solucionar una temática tan compleja. Por lo tanto, la idea justamente es abrir esta caja y discutir acerca de por qué nosotros utilizamos ciertos elementos o cuáles son los procesos que intervienen en el diseño de los diferentes elementos que utilizamos diariamente. Hoy no hay duda que la incorporación de tecnologías específicas en las actividades de la vida diaria o de tecnologías de apoyo o productos de apoyo pueden favorecer la disminución de las barreras a las que se puede enfrentar una persona, siempre y cuando esas tecnologías atiendan a necesidades reales de la persona con discapacidad. Hoy en día el desafío no es tecnológico. El desafío es personal, el desafío es cultural, el desafío es político. Es cómo podemos llevar adelante diferentes acciones políticas para justamente pensar la tecnología como un medio que permite equiparar oportunidades. Particularmente enfocándonos en la parte de accesibilidad, seguramente, ¿cuántos de ustedes navegan en Internet? Todos, la gran mayoría, utilizando la computadora, utilizando el celular o algún dispositivo móvil.
Los invito entonces a visitar cualquier sitio, por ejemplo un portal de noticias, y encontrarse que tenemos un portal dedicado a personas normales y un portal duplicado dedicado a personas con discapacidad. Es decir, los contenidos no son universales, no están apoyados en el diseño universal, sino lo que nos encontramos son con contenidos duplicados, atendiendo a necesidades diferentes, justamente, por lo menos encareciendo el mantenimiento de las noticias o encareciendo el mantenimiento de los contenidos. Si nosotros lo que queremos es pensar en soluciones que no sean ad hoc, sino soluciones que justamente atiendan al diseño universal, atiendan a la inclusión, lo que tenemos que pensar es que deben existir un portal que respete las guías y pautas de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder. Muchas veces en los diferentes elementos o los diferentes recursos que utilizamos son en texto, que comúnmente accedemos o leemos. Sin embargo, el material que encontramos en Internet, el 70% es visual. Entonces, ¿qué pasa con esos materiales donde hay un montón de personas que quedan excluidas? Particularmente si nosotros tomamos en cuenta aquellas cuestiones, aquellas pautas que nos permiten accesibilizar contenidos, podemos pensar en la descripción de imágenes, la descripción de los controles, botones, animaciones, videos que encontramos en las diferentes páginas web, como también así en los diferentes materiales que se pueden elaborar para una clase o que se pueden elaborar en diferentes organismos nacionales. Particularmente si encontramos algunas páginas del gobierno nacional, municipal, provincial, ustedes se van a encontrar también que se repite esta misma metodología vinculada al acceso de los contenidos. Por un lado, tenés un material accesible para aquel que puede leer, para aquel que puede comprender. Sin embargo, después tenés un sitio totalmente duplicado para personas con discapacidad. Entonces, en lugar de generar un único sitio compatible y a través del diseño universal para todas las personas, se hacen dos propuestas diferentes. ¿Cómo sorteamos todas estas posibilidades? Bueno, justamente, por un lado, exigiendo. Por el otro lado, justamente analizando los diferentes contenidos que puede haber. Para lo cual, por ahí muchos de ustedes se pueden imaginar que se requieren conocimientos técnicos para poder analizarlo. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas gratuitas que nos permiten analizar la accesibilidad en los contenidos, de tal manera que si tenemos una imagen, esa imagen pueda tener una descripción, si hay un video, garantizar que tenga un subtitulado y que ese subtitulado tenga un buen contraste entre el fondo y la figura, entre la letra y lo que sucede detrás de escena. Si estamos pensando, por ejemplo, en un material, que ese material pueda estar en lengua de señas. Entonces, hay herramientas gratuitas que nos permiten analizar esto. Y por el otro lado tenemos herramientas de autor. ¿Y por qué nos enfocamos en las herramientas de autor? Porque son aquellas herramientas que nos permiten a nosotros producir materiales accesibles. Por ejemplo, un caso concreto para que después puedan investigar, se lo llama Balavolca es con K, y es un programa que nos permite eliminar el formato de cualquier documento existente, de cualquier página existente, y generarle un fondo de color negro y letras blancas, o un fondo azul y letras de color negro, pensando justamente en adecuar ese contenido general a una persona en particular. Como estrategias también complementarias se puede hacer un seguimiento de la lectura, de tal manera que, por ejemplo, para una persona con dislexia o dificultades en la lectura pueda tener una lectura asistida. A medida que se va leyendo el documento, se va subrayando las diferentes palabras que van apareciendo, justamente para favorecer la lectura. Podemos pensar en distintos elementos como lo son los audioartículos o los audiolibros, a través de la generación de diferentes software libres, pensando justamente que el dinero o la tecnología no sea una nueva limitación, una nueva barrera. Particularmente quiero comentarles acerca de algunas cuestiones que nosotros tenemos disponibles, que es un trabajo que hacemos desde la organización que se llama Red de Referentes Comunitarios, en la cual, digamos, se hace un proceso de alfabetización en tecnologías para la inclusión, de tal manera que cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad pueda orientar a otras personas en el uso de las tecnologías. Por ejemplo, en algunas de las cuestiones que he comentado, pero por el otro también trabajando con escuelas, universidades, profesorados. ¿Por qué? Porque si queremos realizar un cambio concreto, lo que tenemos que hacer es tener un compromiso entre todos y entre todas. Por lo cual, entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es reunir, recabar las voces de los usuarios, de las instituciones, de los profesorados, de las universidades, generar conciencia, generar empatía y sobre todo pensar todo este cambio frente a un Estado presente que acompañe todo este proceso. Los invito entonces, por último, a recorrer las redes y la página web que es innovarparaincluir.org, donde van a encontrar diferentes materiales accesibles en lengua de señas, subtitulados, escritos, narrados, pensando justamente en los diferentes destinatarios que pueden acceder.
Por último, esta presentación, para que tengan una referencia, se ha desarrollado en formato accesible, de tal manera que está en un formato de PowerPoint. Las imágenes utilizadas han sido descriptas. ¿Para qué? Para que si una persona que es ciega necesita utilizarla, pueda reconocer a través de un lector de pantalla todos los elementos que se encuentran presentes en esta presentación. A su vez, dentro de la página web van a encontrar la misma presentación, pero narrada, pensando en aquellas personas que, por ejemplo, no pueden leer o no pueden comprender ciertos contenidos. Seguramente en el día de mañana van a estar charlando con otras organizaciones, particularmente desde lo que tiene que ver con lectura fácil, que un poco apunta justamente a evitar palabras poco usuales o evitar justamente aquellas cuestiones que pueden generar ambigüedades al momento de leer y de producir un texto. Así que les agradezco entonces por el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel.